Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo. Ese lienzo es una tela sobre cartón, entonces es un lienzo. Así que vamos a hacer hoy un tutorial chulísimo. Vamos a usar pinturas de spray. Ok, lo que es esmalte sintético. Entonces, mi gente, fijaos bien aquí, vamos a hacer maravillas. Vamos a trabajar este lienzo en dos partes. Ok, empiezo con el color más claro, que es el blanco. Hay que ponerlo porque quiero tener en esta obra que se vea el color blanco. Entonces pongo primero ahí el color blanco, como estáis viendo, solo esta parte. Ok, esto es. Ahora voy a poner el color rosa. Voy chiscando así. La pintura de spray, lo sabéis que es esmalte sintético, esto lo expliqué hace años. Hoy vamos a sacar unos abstractos geniales, mi gente. Vamos a trabajar tres obras. Ok, entonces mirad, eché un poco de azul, este azul solo para crear bruma, entonces eché el blanco encima, el azul. Ok, blanco, rosa, un poco de azul y ahora el morado. En mayor parte voy a rellenarla con el color morado. Ok, ahora es sencillo lo que vamos a hacer, mi gente, algo espectacular, una técnica generosa para crear texturas, abstractos, efectos 3D y encima vamos a poner brillo hoy. Entonces, ya eché las pinturas y ahora con un papel de periódico, un papel de revista, arrugado, y pones eso, después lo levantas. Perfecto, mira, no hay algo más sencillo que esto. Esta obra la ofrecí la subí por el Instagram y tuvo mucho éxito y la mayoría de la gente pensaban que era arte fluido base. Entonces, míralo lo que vamos a hacer. Ahora esta parte, lo mismo. Ahora, esa es la segunda oportunidad para que me entendáis. Echamos el color blanco, después el color rosa, de esta forma, fijaos. Aquí tranquilamente con spray, después de echar blanco, rosa y ahora un poco de azul. Ese azul solamente para crear el efecto bruma. ¿Me vais a entender, mi gente? Entonces le pongo un poco de blanco para que quede bruma, solo que se vea algo ligero, nada más. Y ahora relleno con el color. La mayor parte la relleno con el color morado. Una vez hecho, pues un papel arrugado, lo arrugo de revista o de periódico, es lo mismo. Aplasto así un poco, con la mano hago esto y lo levanto tranquilamente. Fijaos, mi gente, lo que tenemos aquí, lo que nos regalo, nada más. Fijaos bien. Mira qué obra más bonita, eso se deja secar, ahora no se ve bien porque aún está brillando. Bueno, esto en 15 minutos se seca. Mi gente, algo maravilloso lo que tenemos aquí, un abstracto total. Esto es algo maravilloso para hacer, míralo por favor, lo que hemos ganado en Plis Plus. Míralo por favor, algo bellísimo. Por mí esto lo guardas. Esto podemos dejarlo así porque no necesita barniz, pero si queremos barnizarlo, se puede barnizar. Pero yo quiero ofrecerlo como la primera obra. Hoy vamos a hacer tres muy bonitas. Esa es la primera, estupenda. La segunda no necesita mucho. Solo para que veáis aquí en el spray es algo maravilloso. Con un toque, algo ligero que puedes añadir y cambia la obra totalmente. Míralo, aquí voy a echar aquí una línea un poco gorda de color morado. Mira, intento que sea así una línea perfecta. Solo míralo, un gesto, este gesto de echar un poco ahí, entonces partimos el abstracto en dos y le dimos una profundidad. Mira el efecto 3D que se ve algo maravilloso. Esto es estupendo. Mi gente, fijaos, voy a dejarlo para que lo veáis, para que lo disfrutáis. Podemos tenerlo por la segunda obra. Que le gusta también, lo puedes dejar secar. O puedes también, si quieres brillo, darle una barniz brillo y queda espectacular. Míralo cómo se ve, por favor, un libro abierto. Lo vio un amigo mío por Instagram, un artista, y me dijo, parece al arte griego. Míralo. Ahora hay que dejarlo 10 minutos, 2 horas, para que se seca bien. ¿Ok? Aquí no os miento, yo lo dejé aquí 20 minutos. Entonces para presentarlo hay que tener cuidado. Ahora, con eso, una cinta adhesiva.
Aquí os fijáis, puse un poco de morado claro en el centro, le añadí un poco de claro y ahora puse una cinta y unos papeles para conservar, para que no se manche nada. Y lo que necesito aquí, fijaos, esto es algo maravilloso, solo un esmalte, un barniz brillo, nada más. Y lo estoy dando. ¿Aquí para qué? Me vais a entender. Poco a poco, mi gente. Lo que vamos a hacer aquí es algo maravilloso que lo voy a ofrecer a mucha gente, que aquí la gente suele usar una cola y lo hacen a capas. Yo no. Pongo un barniz en este caso brillo, y lo pongo ahora purpurina, que aquí tengo una bolsa, mi gente, de hace tiempo, que una niña mezcló todos los colores ahí, un gris y un rosa y algo de azul. Entonces tengo aquí, digo, aprovecho a presentar a mi gente algo con brillo, que yo no suelo usar mucho brillo. Eso sí que usamos metalizadas, pero algo de brillo no suelo poner. Eso me lo pidieron mucha gente, para presentar algo sencillo con algo de brillo. Y mira qué manera de crear bellezas, mi gente. Mira la cinta, después de 10 minutos, que se seca rápido, el barniz, y queda todo pegado ahí, mi gente, con una forma mágica. Esto porque la gente suele poner la cola, y yo jamás usé la cola. No hay mejor que el barniz. Pones una capa y después echas, se queda pegado y queda una línea firme, mi gente. Mira lo que tenemos aquí. Podemos quedar con la primera obra, la segunda y la tercera. Todas son guapas, mi gente. Eso es creatividad y hacer y crear cosas con cosas básicas y sencillas. 3 colores, mira lo que usamos de botes de spray. Y mira lo que hemos ganado. Un abstracto chulísimo. Fijasteis aquí el azul aquel que eché, queda como una bruma. Mira aquí cómo queda pegado como Dios manda, una línea perfecta que se ve ahí, que lo puedes ver de muchas formas, que se ve ahí el cielo con estrellado ahí, que brilla, o se ve de muchísimas formas. No quiero limitarme, gente. Mira cómo queda el abstracto, chulísimo, hecho de una manera sencilla, bonita, una técnica chulísima que la ofrezco, la comparto con mi gente, para que lo aplican y lo disfrutan. Eso es, mi gente, quedamos con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.